ustedes saben, en los temas de reforma política. Fernando hará una pregunta, tendrán 2 minutos para responder cada candidato y luego Fernando podrá hacer una repregunta para la cual el candidato tendrá 1 minuto para responder. Esta es la mecánica con la que vamos a trabajar. El orden va a ser el orden que está fijado en la misma cédula de votación, y entonces vamos a comenzar con Farid Matuk del Frente Amplio. Va a estar también Omar Chejare, como saben, de Alianza para el Progreso, Carlomagno Salcedo del Partido Morado, Luis Roel Alba de Acción, Alejandro Salas del Partido Somos Perú, que todavía no ha llegado, Mijael Garrido Leca del Partido Aprista Peruano, y Alberto Bengolea, que aún no ha llegado, del Popular Cristiano, y Francisco Díaz Canseco de Perú Nación. Comenzamos entonces con la participación de Farid Matuk. Vamos a ser, digámoslo así, implacables en los tiempos, porque no nos podemos pasar. Adelante, Farid. Buenos días, un agradecimiento a ADEX por la consideración al Frente Amplio, no lo esperábamos, pero bienvenido. Sobre la reforma política, la posición del Frente Amplio antes de la situación actual era que se vayan todos. En ese sentido, cuando el discurso del presidente del 28 de julio del año pasado nos tomó por sorpresa, creo que la mayoría, de adelanto de elecciones, y que había que hacer un conjunto de maromas legales en el Congreso que nadie tenía claro muy bien cómo eran, y se decía que era semejante a la crisis que vivimos el año 2000, cuando Fujimori huyó al Japón. Esa situación era una situación que el Frente Amplio consideraba positiva, que debió haber sido aprobada en el Congreso, pero lamentablemente la mayoría congresal no lo aprobó. No lo aprobó, entonces tuvimos la disolución del Congreso. Y la disolución del Congreso implicó, al entender el Frente Amplio, la aplicación de la Constitución, ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional, pero al mismo tiempo creemos que la mecánica que dejó Alberto Fujimori en su Constitución del 93 fue legalizar lo que hizo de facto el 5 de abril. Es decir, tal como está escrito, la opción de disolución es un arma nuclear, en donde el presidente de la República, a su interpretación, pero así está escrito, así lo mandó a escribir Fujimori para su beneficio propio, en su proyecto reeleccionista, para que el caso tuviese que hacer un 5 de abril sea lícito. Entonces, eso es un primer punto de reforma política que creemos que debe desaparecer. O sea, la discrecionalidad de la disolución es demasiado amplia, como ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional. Puede disolver un par de cuestiones de confianza y chao. Y lo otro es que, a diferencia de la Constitución del 79, que quedaba un Senado intacto, aquí queda una comisión permanente que es un mamarracho, que no hace nada, no puede hacer nada. O sea, para efectos prácticos, durante 4 meses el presidente es omnímodo. Eso debe ser reformado. El otro tema también que debe ser reformado es el de la vacancia por discapacidad moral. La experiencia que tuvimos con PPK es que se arma una mayoría en el Congreso, se considera que hay discapacidad moral y express en una semana se va con presidente, sin mayor trámite. Y no hay una mecánica de adelanto de elecciones. Por eso lo que creemos es que una reforma política que debe haber es que ya sea el presidente de la República, ya sea la mayoría del Congreso, o ya sea el 10% de los votantes, puedan solicitar la disolución del Congreso, la vacancia presidencial o adelanto de elecciones a través de un referéndum. Ponerle algún tipo de fricción a la situación actual que tenemos. Que hay un problema de demasiada rapidez. Puede ser una disolución express del Congreso o podemos tener una vacancia presidencial express, y eso es un riesgo. El otro tema que nos parece fundamental es, estando aquí Fernando Tuesta y la comisión que nombró el Ejecutivo, que la reforma de los partidos políticos es esencial. En lo personal, en los previos a esta reunión me preguntaban, ¿y por qué no has hecho propaganda para el 36? Como ya lo he dicho varias veces, es mi protesta contra el voto preferencial.
Me parece un sistema canibalístico en su diseño, es canibalístico, en donde una vez que una persona está dentro de un partido, lo que tiene que dedicarse es a canibalizar a sus compañeros, camaradas, lo que se llamen dentro del partido en cuestión. En ese sentido, las primarias deben ser urgentes, el Congreso deben haber todas las modificaciones que se deben hacer en el calendario electoral, todo eso ya es conocido, y esas modificaciones implican que para el 2021 tenemos que tener primarias sí o sí, para eliminar el espectáculo canibalístico que implica el sistema de voto preferencial. Gracias. Bien, Farid, muchísimas gracias. Le toca el turno a Omar Chejade. Recuerdo que, de acuerdo a las instrucciones que se enviaron, la idea es pronunciarse también acerca de las reformas pendientes propuestas por la Comisión Especial, de Alto Nivel Especial, y por el propio Ejecutivo, si es que estas se aprobarían o no. Adelante. Bueno, muchas gracias, Jaime, muchas gracias a los amigos de ADEX. Nosotros como Alianza para el Progreso estamos priorizando la reforma política, la reforma y el fortalecimiento institucional. Creo que uno de los primeros pasos que tiene que guiar, proponer este nuevo Congreso es la viabilidad, la gobernabilidad institucional de cara al 2021 para que sea viable nuestro país. Y por eso que nosotros consideramos que una de las reformas importantes es que no coincida necesariamente la elección del Parlamento de la República con la primera vuelta electoral. Yo creo que esto es importante. Yo creo que para darle estabilidad política al país, institucional al país, una fórmula debería ser que la elección para el Congreso de la República sea en segunda vuelta. No es, digamos, algo positivo para el país que los candidatos a la presidencia de la República de alguna manera jalen votos o arrastren votos a los candidatos al Congreso. Creo que esta experiencia es interesante porque la ciudadanía tiene más preocupación en conocer al candidato al Congreso de la República que no conocerlo y simplemente vote por default el candidato al Congreso de la República por el candidato a la presidencia de la República. Y es por eso que muchas veces ha habido muchos desconocidos en el Congreso de la República que lamentablemente la gente no los identifica porque solamente identificaba al candidato al Congreso. Si queremos darle estabilidad política al país, apostemos por una reforma que no necesariamente coincida, repito, de la elección al Congreso de la República con la primera vuelta. Propongamos una segunda vuelta para que tenga una mayor estabilidad política. Con Jaime alguna vez conversamos, yo fui presidente de la Comisión de Constitución y lo invitamos para ver el tema de las reformas políticas y una de ellas eran los distritos uninominales. Porque muchas veces los distritos no son bien representados o muchas veces muchos candidatos por la cifra repartidora entran al Congreso de la República teniendo menos votación que otro de otro partido porque no pasa la valla electoral. Hay candidatos que se quedan habiendo sacado 100.000 votos, por ejemplo, y hay otros candidatos que entran al Congreso con 20.000 votos. Es una contradicción. Es decir, el que sacó 100.000 votos no entra, y el que sacó 20.000 o 15.000 entró. Entonces creo que esas son cosas que hay que mejorar, hay que debatir. Los distritos uninominales o binominales podría ser una solución. Yo creo, y soy uno de los propulsores de la reforma política del Senado, la reinstauración del Senado de la República. Está acreditado al 3.000% que con Senado nos ahorramos más dinero. No es cierto que el Senado origine más gasto. Y les voy a poner el ejemplo. Estadísticamente está comprobado que los congresos, ya sean unicamerales o bicamerales, aprueban un promedio de 800 leyes en 5 años. 800 leyes. De las 800 leyes, un congreso unicameral que ha fracasado, cerca de 300 son desaprobadas o observadas por el Poder Ejecutivo. O sea, cerca de la tercera parte son desaprobadas por el Poder Ejecutivo porque no hay un Senado reflexivo, no se mejora la calidad de las leyes. No ha funcionado la doble votación en la unicameralidad, por supuesto. En cambio, cuando existe Senado de la República, reflexivo, revisor, con una visión nacional de Estado, una visión de Estado y no regional como la que hay el día de hoy, solamente son observadas por el Poder Ejecutivo entre 25 a 30 leyes en 5 años.
Es decir, de 300 leyes que son observadas en 5 años en la unicameralidad, solamente son observadas entre 25 a 30 leyes en la bicameralidad. Entonces, apostemos por mejorar la calidad de las leyes, no seamos populistas ni demagógicos al hablar de que más congresistas va a originar más gasto. La democracia, señores, es una inversión, no puede considerarse un gasto. Eso es lo más importante para nosotros. Por lo tanto, creo yo que hay que hacer docencia política ante los medios de comunicación, ante la población, y decir que hay que apostar por la democracia, por la institucionalidad y por la imagen del Congreso de la República. Otro tema importante para nosotros, como partido político, más allá del debate, es la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Inmunidad parlamentaria que lamentablemente en el Perú ha fracasado y que se ha convertido en blindaje y en impunidad parlamentaria. Nosotros consideramos que hay países, como Colombia, por ejemplo, que han prescindido de la inmunidad parlamentaria. Y esto como consecuencia en Colombia de Pablo Escobar, que llegó a ser representante de la Cámara Baja en Colombia y que se blindó por la inmunidad parlamentaria. A raíz de ello, el año 91, Colombia aprobó su constitución y eliminó la inmunidad parlamentaria, y es uno de los países democráticos de mayor avanzada en América del Sur, y ha prescindido de la inmunidad parlamentaria. Yo creo que la mejor inmunidad parlamentaria es el buen comportamiento de cada congresista. Nosotros pensamos también en crear el distrito electoral número 27, con 30 segundos. El distrito electoral número 27, para que los peruanos en el extranjero puedan votar a sus propios representantes. También apostamos por la eliminación del voto preferencial. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Omar. Le toca el turno ahora a Carlomagno Salcedo del Partido Morado. Muy buenos días, gracias por la invitación. A diferencia del Frente Amplio, nosotros sí esperábamos que nos inviten para escuchar nuestras propuestas. Creemos que son importantes. Algunas precisiones, ¿no? Las propuestas que yo traigo acá no son las propuestas de Carlomagno Salcedo, son las propuestas del Partido Morado, que están reflejadas en un documento que presentamos desde el mes de noviembre, que es la agenda legislativa del partido. Así que, independientemente de quiénes nosotros vayamos a tener en la bancada, gracias al favor del voto popular, todos los candidatos, todos los congresistas del Partido Morado van a llevar la misma agenda en este punto y en todos los demás, ¿no? Entonces no son ideas individuales, no es lo que a mí me parece, es lo que el Partido Morado se compromete, ¿no? Dicho esto, en segundo lugar, para nosotros la reforma política es fundamental. Continuar con la reforma política que se inició en el Congreso disuelto es crucial para iniciar el Bicentenario con mejor pie, con mejores instituciones, ¿no? Gran parte del problema de la corrupción que nosotros vivimos como sociedad tiene que ver también con el sistema político. Consideramos que en el Perú muchos partidos políticos se han convertido en lugar de vehículos de representación ciudadana, algunos de ellos inclusive en vehículos de representación lumpen, vinculados a procesos de corrupción, ¿no? O sea, en lugar de apostar por la democracia han sido parte de redes de corrupción. Y eso tiene que cambiar, y en eso tiene mucho que ver, por ejemplo, qué pasa con los partidos políticos, cómo en el Perú están legislados, cómo se forman los partidos. Se ha avanzado algo en materia de reforma de los partidos. Hay un paquete que se aprobó, interesante, ¿no? Aprobar un sistema similar al que hay en Argentina, Uruguay, que son las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para la elección de los candidatos organizados por el sistema electoral, por la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones y el RENIEC, que garantice una auténtica democracia interna en los partidos políticos. Se aprobó. Junto con esto se aprobó la supresión del voto preferencial, que como ha sido dicho, canibaliza, ¿no? Digamos, hace que los enemigos, los competidores a veces no sea el otro partido, sino sean los propios candidatos del mismo partido, ¿no? En el Partido Morado hemos tratado de contrarrestar esto, todos nuestros candidatos siempre salimos en equipo, juntos, pero igual, es un contexto normativo que tiende a favorecer la necesidad de que cada candidato trate de sobresalir y su enemigo termine siendo el compañero de lista, ¿no? Y junto con esto también se aprobó la supresión o las listas paritarias, ¿no? Alternancia y paridad de género en las listas. Esto ha sido aprobado, muy bien. El problema es que con disposiciones transitorias que patean la vigencia de estas importantes reformas para el año 2026 y en algún caso para el año 2031.
en el Congreso nuevo tenemos que derogar, tenemos que ver esas disposiciones transitorias para que esa reforma sea efectiva desde el 2021. Necesitamos partidos políticos realmente democráticos, partidos políticos que le ofrezcan a la sociedad una mejor calidad de representación. La calidad de la representación tiene que ver con la calidad de los partidos. Son finalmente los partidos los que ofrecen el menú de candidatos, sobre el cual los ciudadanos eligen. Entonces, a veces cuando hay malos representantes, la pregunta es, bueno, ¿quién los puso de candidatos primero, no? Ahora bien, esto es un hecho importante, pero voy a referirme a otras reformas, pero hay un aspecto que es fundamental, y Fernando Tuesta ha venido insistiendo en este asunto. Tenemos un problema. El artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones establece que para que una reforma sea efectiva en una elección, en este caso las del 2021, las reformas tendrían que aprobarse un año antes. En el mejor de los casos, el próximo Congreso se estará instalando hacia mediados de marzo, ¿no? Vamos a ver cómo se apuran los órganos electorales en tener los resultados. Es decir, existe muy poco tiempo para poder aprobar nada que sea efectivo en 2021. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo todas las fuerzas políticas para intervenir, para cambiar ese artículo 4, porque si no, de nada va a servir. Y yo invocaría que tengamos ese compromiso, porque si no lo hacemos, ¿no?, la verdad va a ser un Congreso que no va a reformar nada que se vea en 2021 y los ciudadanos necesitan verlo. Ahora bien, hay otras reformas que también es importante el mencionar, ¿no? Coincidimos con Omar en este caso y está en nuestra agenda legislativa. Una de las cuestiones que hizo el Parlamento disuelto es volarse de un plumazo el voto de los peruanos en el exterior. El 2021 no van a votar si no reformamos la norma. Pero no solamente tenemos que hacer eso, tenemos que establecer el distrito electoral para peruanos residentes en el exterior en función a la población electoral, que es casi de 1 millón. Yo calculo que les deberían tocar unos 4 escaños, que tengan sus escaños propios. Muchas gracias. Muy bien, Carlomagno. Has estado justamente en el tiempo exacto. Luis Roel Álvarez, Acción Popular, por favor, tu turno. Gracias. A ver, Acción Popular, yo vengo como representante de Acción Popular y el partido el 7 de diciembre de 2019 tuvo un acuerdo plenario sobre los temas de reforma política. Y los temas a tratar y a proponer como bancada de ser elegidos otros congresistas es solemnidad parlamentaria. Este tema es muy importante y está en debate y hemos hablado largo y tendido en muchos foros similares a este. La inmunidad parlamentaria tiene que eliminarse respecto a la inmunidad de arresto y de proceso. ¿Por qué? Porque muchos candidatos buscan entrar al Congreso para que este sea su iglesia de condonación, o absolución de condenas o de delitos, cuando el Congreso es para trabajar por el país. Entonces, lo primero que plantea Acción Popular es eliminar la inmunidad de arresto y de proceso. Para que estos procesos y estas investigaciones que acompañan al candidato al Congreso, cuando sea congresista, lleguen al Congreso y de ser condenado o arrestado, automáticamente salga del Congreso y entre su accesitario. De esta forma, el tema de la inmunidad parlamentaria va a dejar de ser sinónimo para la sociedad de impunidad. Luego, un tema muy importante que hasta ahora no lo he escuchado es la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Tenemos que modificar la forma de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional por una elección de concurso público de méritos. Queremos y necesitamos que los mejores especialistas en derecho constitucional sean quienes formen nuestro más alto tribunal, que defiende los derechos fundamentales y que interpreta la Constitución y la defiende. Por lo tanto, tenemos que buscar un concurso público de méritos en donde sea parte de la elección de los altos funcionarios la guía de los principios de publicidad y transparencia, donde un concurso donde se evalúe la hoja de vida de los candidatos, su trayectoria democrática, su trayectoria personal, porque hemos visto, ¿no?, los temas de violencia de género pueden afectar la idoneidad de una persona y de un alto funcionario. Entonces, tenemos que también contar con la participación ciudadana, las denuncias ciudadanas que tachen a estos malos candidatos. Otro tema importante a tratar es justamente lo que mencionaba tanto Carlomagno Salcedo como Omar sobre los connacionales en el extranjero. Primero, tenemos que recuperar su voto, que ha sido afectado por las últimas modificatorias por el Congreso anterior, en donde se le
ha restado su derecho de participación política. Tenemos que recuperar su voto. Y al mismo tiempo tenemos que empezar el debate sobre crear un distrito electoral para los peruanos en el extranjero, para que ellos se sientan representados, tengan una voz y voto de sus necesidades. El número 4 que debemos tratar es la bicameralidad. Tenemos que sentarnos a trabajar un debate sobre cómo mejorar el Congreso como institución. La bicameralidad es una forma de lograrlo, pero un debate amplio, robusto, democrático, en donde participe todas las fuerzas políticas y también la sociedad civil. Tenemos que buscar consensos de lograr que el Congreso de la República, con un sistema bicameral, en donde haya, si se quiere, 100 diputados y 30 senadores, pero que justamente tengamos una Cámara propositiva, que estos diputados que representarán a los distritos electorales lleven las necesidades de sus dichos distritos al Congreso, y que sea justamente la Cámara de Senadores una Cámara deliberativa, con mayor experiencia política, con experiencia profesional y académica, los que lleven las mejores propuestas a hacer leyes. Como dijo Omar, necesitamos mejores leyes. Que tengamos 2 cámaras no significa que se haga mayor gasto. Como le dije, podemos tener 100 diputados y 30 senadores, que es la misma conformación que tiene el Congreso actual. Pero necesitamos un mayor debate de las leyes. No solo normas declarativas, que es lo que usualmente se está dando en el Congreso. Necesitamos leyes que busquen resolver los grandes problemas del país. ¿Y con qué se logra? Con una Cámara que reflexione, lo cual no tenemos en la actualidad. Y respecto a lo que justamente está apuntando, que mencionó Farid sobre el tema de la cuestión de confianza. Sí, es un gran problema, pero de lo que ha expuesto el Tribunal Constitucional y sus magistrados en diferentes momentos respecto a la disolución constitucional que ya ellos resolvieron, es que van a establecer en su sentencia, que aún no está publicada, estándares, directrices de qué es lo que va a hacer la cuestión de confianza. Y le toca a este Congreso de la República desarrollar constitucionalmente lo que el tribunal emita y publique sobre la sentencia del conflicto competencial que tuvo el Poder Ejecutivo con el Congreso de la República, y que ya el tribunal dijo que la disolución es constitucional. Esos son temas que tenemos que tratar, que Acción Popular va a tener que trabajar, y esas son las propuestas que llevamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Rebel. Toca el turno ahora a Mijael Garrido Leca de LAPRA. Adelante, Mijael. Buenos días con todos, muchas gracias a AEX por la invitación. Lo que voy a decir a continuación representa la voz del Partido Aprista Peruano, partido con 96 años de historia. Voy a tratar de plantear nuestra posición con respecto a los temas que ya quienes me han antecedido en la palabra han dejado sobre la mesa, y poner un par de puntos más. Con respecto a la vacancia, que fue el tema que el doctor Matuk inició su ponencia, estamos muy preocupados porque lo que ha hecho el Tribunal Constitucional al darle validez a esta posibilidad de vacar al Congreso, cerrar el Congreso, disolver el Congreso a través de la denegación fáctica de la confianza, le da al poder una investidura y una cantidad de acumulación de fuerza que creemos que es lesiva para la democracia y que quiebra por completo el sistema de pesos y contrapesos. Entonces, eso tenemos que verlo con mucho cuidado. Dicho sea de paso, que el Tribunal Constitucional lo haya dicho, hace que los demócratas tengamos que acatarlo, no hace que no tengamos por qué criticarlo. Yo creo que es una pésima resolución. Ahora tocará leer la sentencia. Con respecto a la cuestión de confianza pasa lo mismo. Hay que, como han indicado todos, acotar muy bien cuáles son los cánones bajo los cuales vamos a operar. Ahora, yo también estoy de acuerdo con que tenemos que volver a la bicameralidad. Y creo que el señor Vizcarra cometió un error, porque, y aquí Fernando Tuesta no me va a dejar mentir, porque es una conversación y además una idea que él ha venido sucediendo en el tiempo. La bicameralidad en el Perú es algo que los demócratas hemos venido luchando por conquistar desde el cambio de constitución.
Y el señor Vizcarra tuvo durante el referéndum la primera ventana de oportunidad en la que más del 50% de los peruanos estuvo de acuerdo con la bicameralidad. Sin embargo, dijo que le habían contrabandeado algunas cosas y que, bueno, al final él mismo pidió que se vote contra la bicameralidad y creo que perdimos una oportunidad de oro. Hay que retomarla. Y estoy de acuerdo en que las reformas no pueden ejecutarse un año después de ser planteadas, porque si no este Congreso básicamente va a ser un Congreso semántico. Ahora, para hablar del fortalecimiento institucional de los partidos, creo que es fundamental el trabajo que ha hecho la comisión que presidiera Fernando Tuesta. Hay que ver ahí cómo es que estos partidos tienen que dejar de ser cascarones y convertirse en instituciones para poder darle cada vez más solvencia. Y esto permite que haya un doble filtro para que los candidatos que se presentan al Congreso tengan que responder frente a sus electores, pero también frente a quienes los llevan. Y que si un candidato hace algo que vaya contra la ética o contra la ley, pues sea sancionado, no solo por los electores, sino por los órganos internos del partido que lo llevó. Ahora, el único tema que me preocupa, y lo he conversado también con el doctor Tuesta, con respecto a las primarias en los partidos nuevos, yo no tendría ningún problema con que en el APRA hayan primarias como las hubieron, es que un partido nuevo y quienes se han embarcado en la empresa de formar nuevos partidos saben que es una constante ebullición ideológica en donde las gentes que están allí reunidas buscan puntos de consenso y buscan unificar ideas para luego poder convocar a masas a sumarse a un plan. Entonces, poner una elección primaria en un partido que está en plena formación me parece abrir la puerta, si es una primaria abierta, ¿no? Abrir la puerta a que las ideas primarias, que las ideas iniciales, pues sean petardeadas, vamos a decirlo así, por la posibilidad de que gente externa al partido pueda participar. Voy un poquito más rápido que me voy quedando sin tiempo. Estoy completamente de acuerdo con que la legislación tiene que ser más cuidadosa, porque muchas veces se juzga a los congresistas por la cantidad de leyes que emiten y no por la calidad. Yo puedo sacar 1000 leyes y que las 1000 leyes sean una basura. Hay congresistas que sacan 50 leyes al mes y sacan el día del choclito, el día del pollo a la brasa, el día del distrito no sé cuántos, y esas leyes no le suman al país. Entonces, evaluemos la calidad de las leyes y no la cantidad. Yo creo que la inmunidad sí es necesaria, pero creo que hay que acotarla y creo que hay que ver cómo la acotamos. Una idea que planteó Alberto de Belaúnde, que es amigo mío y va por el Partido Morado, es que la Comisión de Ética sea externa, por ejemplo. No sé si estoy de acuerdo con la idea, pero sí estoy de acuerdo con buscar fórmulas que nos permitan llegar a eso. Y finalmente creo que tenemos que tener mucho cuidado con el voto de los peruanos en el extranjero, porque tienen que poder votar, y yo estoy de acuerdo con todos. El Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que ser más cuidadoso y finalmente creo que tenemos que volver a tener reelección. Muchas gracias. Reelección en el Congreso y en todos los cargos públicos, en opinión de mi partido. Creo que le hace mucho daño, Jaime, a la democracia que tengamos que asumir la curva de volver a aprender a cada rato cuando tenemos congresistas que podrían merecer quedarse. Mucho. El turno es para Fuad Curi del Partido Popular Cristiano. Adelante, Fuad. Gracias, Alex, por la invitación. Gracias, Jaime, por la deferencia. En el Partido Popular Cristiano, desde el comienzo de la campaña teníamos claro que habían 4 reformas que trabajar. La reforma política, la reforma de la justicia, el necesario trabajo en seguridad y finalmente sostener la economía social de mercado. El tema que nos ocupa tiene que ver con la reforma política. Los últimos días hemos estado escuchando una serie de propuestas relacionadas con la reforma política y acabamos de escuchar las propuestas de los distintos partidos. Y yo lo que creo que es necesario entender por qué estamos inmersos todos conversando sobre la reforma política. Más allá de que ahorita les voy a decir cuáles son los proyectos de ley que vamos a presentar, la reforma política se hace necesario para la viabilidad democrática del país.
no es un tema más de campaña. O sea, no los medios lo están utilizando y los partidos políticos lo están utilizando porque se requiere, no, es vital. Es ultra necesario entrar en cambios para sostener la democracia del país. Hemos visto situaciones alrededor del Perú que nos llaman la atención y tenemos que definitivamente trabajar en la reforma política. Don Fernando ha hecho un esfuerzo enorme para poder hacer un estudio, y realmente todos estamos a favor de las propuestas. O sea, no he escuchado una propuesta de los partidos políticos que diga, no, esta no. O sea, ¿se dan cuenta la debilidad de nuestro sistema político para que haya como 10, 15 propuestas de reformas en el partido político? Por lo tanto, yo los invito a todos los que lleguen al Congreso, tengamos que sentarnos en la mesa, en nuestra opinión, para 4 ejes estratégicos: la reforma política, la reforma de la justicia, el tema de seguridad y obviamente el tema de la economía y cómo hacer que el país empiece a despegar. Ahora lo vamos a ver en el tema de competitividad. El Partido Popular Cristiano, aparte de un tema que no está en la lista, a mí me encanta decirlo, hay que evitar el transfugismo. Nuestra propuesta, o la mía o la que salga, tiene que ver con que si alguien entra por el voto popular, por un partido, o sea, si ya no quiere estar en el partido, renuncia, como en cualquier lugar del mundo. O sea, no es que estás en el banco A y dices, yo no me gusta el banco A, y te vas al banco B, ¿no es cierto? O sea, fácil, no puede ser tan fácil. Es entre las censitario. Entrando a las propuestas, queremos fortalecer la ley orgánica de elecciones, garantizando el sufragio de las poblaciones en situaciones especiales, con paridad, alternancia, voto de peruanos en el exterior, voto activo de militares y policías destacados fuera de su lugar de votación. Tenemos un proyecto de ley preparado. Queremos una ley que modifica diversos artículos del Código Penal referidos al financiamiento. Obviamente el financiamiento es un tema de discusión, tenemos que sentarnos, y hemos visto que el financiamiento ha sido un tema, pero ha sido un tema mal manejado. Por lo tanto, no es que deba estar prohibido el financiamiento, puede ser público, privado. La cosa es que haya transparencia. O sea, si las cosas, mientras haya reflectores que estén monitoreando las cosas que hacemos, yo creo que todo va a salir bien. Queremos modificar la actual inmunidad parlamentaria. Bueno, se cae Maduro. Por eso yo les digo, la lista está bien, y quiero referirme, hay un periódico hoy día, si tienen los titulares, hay un periódico que dice que un partido político está presentando 100 propuestas legislativas para este año y 3 meses, creo, de gobierno. Hay que tener cuidado. Nosotros vamos con 21 proyectos de ley, 4 ejes estratégicos. Inmunidad parlamentaria, de todas maneras, habrá que ver quién lo resuelve, que no sea el Congreso, obviamente. Algunos dicen el Tribunal Constitucional, otros dicen el Poder Judicial. Va a ser fácil. O sea, yo creo que se elimina la inmunidad parlamentaria, y se elimina. Y finalmente queremos el voto voluntario. Es discutible, estamos en la mesa a analizarlo, pero hay 2 modelos en el mundo, y creo que, dadas las características de las votaciones de los últimos 20 años, creo que sería una buena forma de analizar hacia el futuro cuál sería el efecto del voto voluntario. Si funciona, en buena hora, aplausos. En caso contrario, se corrige. Pero esa es la idea. Muchas gracias. Muchas gracias, Fuad. El turno es ahora para Francisco de Canseco, de Perú Nación. Adelante. Pancho de Canseco, de Perú Nación. Creo que en la reforma política se ha desarrollado un punto que es fundamental hoy día para todos los peruanos: el flagelo de la corrupción. Nosotros en Perú Nación estamos planteando, en primer término, que se cree un organismo de control externo del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, para, hablemoslo en términos criollos, votar a los corruptos. Todo el resto es un gran saludo a la bandera. Las reformas que se han planteado en los últimos 20 años, yo las he visto muy de cerca, desde mi participación en la mesa del diálogo de La Hoya,
en la cual, dicho sea de paso, invité al señor Tuesta como asesor a la Comisión de Reforma Electoral. Y en 20 años, no solamente la situación no ha mejorado, sino que ha empeorado. Yo les quiero preguntar a quienes están aquí presentes, ¿creen ustedes que puede haber seguridad ciudadana cuando el ministro del Interior acaba de revelar que hay 55.000 expedientes de policías acusados de actos graves y muy graves congelados ahí en el Ministerio del Interior? Y sin una respuesta. Es imposible. ¿Creen ustedes que puede haber justicia cuando tenemos decenas de jueces, de fiscales corruptos en todo el país? Y nos consta a todos. ¿Qué clase de reformas se pueden hacer en ese contexto? ¿Y creen ustedes que funcionan los órganos de control interno de estas instituciones? No funcionan. Son tan corruptos como los que están adentro. Habiendo, sí, vocales, jueces, policías, limpios, con vocación de servicio, a quienes tenemos que darle la oportunidad de servir al Perú. Y no pueden hacerlo porque están cooptados por los corruptos. Nosotros planteamos la creación de un órgano de control externo denominado Consejo Nacional de Moral Pública, cuya designación o la designación de los 3 integrantes que propondremos oportunamente se hará no con el sistema corrupto de la Junta Nacional de Justicia, que recién acaba de terminar de integrarse, porque en el último minuto se descubren una serie de errores que descalificaron a uno de los postulantes. Y aquí, como diría Martínez Morosini, nuestro recordado comentarista deportivo, no pasa nada. Nosotros sí queremos que pase algo. Queremos crear un organismo transparente. Hay gente intachable, con capacidad de acción, que sí puede limpiar al Perú de corruptos. Y pretendemos que a través de esta organización, cuya creación vamos a proponer al Congreso de la República, pero cuyo proyecto de ley está congelado por el afrofujimorismo desde los inicios del gobierno de Kuczynski, sí se puede lograr lo que todos estamos tratando de que se logre, limpiar de corrupción al Perú. Dentro de ese contexto, planteamos nosotros también un programa de emergencia parlamentaria que implica varias cosas. La eliminación de la inmunidad parlamentaria, como aquí se ha señalado, que como ustedes saben proviene del año 494 a.C., cuando en la vieja Roma se quedan los tribunos del pueblo y se les da una suerte de inmunidad. Pero se señala también que las puertas de las casas de los tribunos deben estar siempre abiertas al pueblo. Queremos que el Congreso se abra al pueblo. Queremos una bicameralidad en la cual haya, por supuesto, veremos ya la parte técnica, por lo menos un diputado por provincia que tenga su casa abierta al pueblo permanentemente. O sea, una oficina de representación, y no solamente la semana de representación, que hemos visto que hasta se burlan de ella. Queremos establecer la revocatoria del mandato, como ocurre con alcaldes y regidores, para que el pueblo revoque directamente a quien no cumple con las promesas electorales, cosa que es una tradición en el Perú. Estamos planteando la eliminación del sueldo de los parlamentarios y su sustitución por un régimen de dieta, que reciban los parlamentarios una dieta por concurrencia al Pleno y a las comisiones de trabajo, y no que se refosilen recibiendo un sueldo respecto al cual no hacen absolutamente nada. Y estamos planteando la ley de la igualdad, 50% de la constitución del Congreso a través de los partidos políticos, 50% directamente. En Chile, por ejemplo, un candidato presidencial se puede inscribir con 30.000 firmas ante notario directamente, sin ser miembro de un partido político, y un partido político se inscribe con la misma cantidad de firmas. ¿Qué es lo que queremos evitar hoy día en el Perú? Que ocurra la eclosión de Chile, una olla de presión, porque los partidos políticos, y sabemos bien, aunque haya la pretensión de generar hoy día una amnesia colectiva, no han cumplido su rol, y como bien se ha señalado aquí, ha habido mucha corrupción, y lo que hoy llamamos la trilogía del mal. Corrupción, incompetencia e impunidad. Con eso nosotros, desde el Congreso de la República, queremos terminar y queremos que por fin el pueblo llegue al Congreso. Muchas gracias. Y bien, vamos a pasar ahora a la segunda vuelta de esta parte, 2 minutos cada uno. Les ruego la posibilidad de manifestar su posición respecto de las reformas políticas pendientes en lo que se refiere al tema de gobernabilidad. Por ejemplo, elegir al Congreso justo con la segunda vuelta, o que la insistencia
de una ley observada por el Ejecutivo tenga que aprobarse con los 2/3 del Congreso y no solo con la mitad como es ahora, que reforzaría la gobernabilidad de los futuros gobiernos. Adelante, por favor, Farid, 2 minutos cada uno, no más, por favor. Bueno, con respecto a las propuestas de la comisión en específico, voy a tocar 4 temas. Insisto en lo de las primarias, se debe aprobar todas las modificaciones necesarias para que el 2021 los partidos lleguen con primarias, para que el 2021 no haya voto preferencial. Segundo, sobre el tema de la inmunidad, para el Frente Amplio, la inmunidad de arresto en actos de representación congresal es crítica. O sea, el Frente Amplio es conocido por la toma de carretera, la protesta callejera, la estación de bombeo. El congresista está con sus representados, está la protesta, si viene la policía, que se lleven a todos, no arresten al congresista, nada de prisión preventiva para prevenir la acción política de un congresista. Para lo demás, como cualquier cristiano, pero es crítico para el Frente Amplio que la acción del congresista con sus electores tenga inmunidad de arresto. El tercero es respecto a la propaganda electoral. La situación actual es una bendición para el Frente Amplio. El Frente Amplio nunca ha tenido plata para la radio y la televisión y ahora la cancha está un poco más plana. Esto debiera ser aún más plana, nada de plata privada, porque tenemos los carteles, los paneles publicitarios y todo esto. Ahí se ve la diferencia de quién está metiendo plata y plata grande y quién no. Y por último, creo que se debe corregir la situación de la cifra repartidora tal como está ahora. Fuerza Popular salió con un porcentaje y la mecánica de representación implicó que pudiera ser una mayoría mayúscula en el Congreso. Se tiene que encontrar una mecánica, hay especialistas en esto, hay la propuesta, pero estos son los 4 puntos más urgentes. Muchas gracias, Farid. Omar, por favor. Bien, yo sí estoy de acuerdo con lo planteado por Jaime, en el sentido de que, lo hemos dicho muchas veces, la primera vuelta electoral no tiene que coincidir en la elección del Congreso con la de la Presidencia de la República. Creemos que una alternativa es la segunda vuelta electoral, que genera mayor estabilidad política al país, no la fragmentación que siempre ha existido. Si hubiese existido la segunda vuelta en coincidencia, en concordancia del Congreso con el poder, la segunda vuelta para elegir al presidente de la República, evidentemente no habría habido esta disolución del Congreso y no hubiese existido que el partido que perdió las elecciones tuviese como presidente de la República a su candidato oficial. Eso es lo que lamentablemente ha acontecido, y luego el tema de la obstrucción y la disolución del Congreso de la República. Nosotros sí creemos, como Alianza para el Progreso, en el voto voluntario. Un voto voluntario con mística, un voto voluntario con conciencia. No podrá existir reforma electoral importante, ni siquiera bicameralidad, eliminación de la inmunidad parlamentaria, eliminación del voto preferencial, si es que nosotros no concientizamos a las personas, al pueblo, a querer votar. Un voto con conciencia, un voto con mística, un voto no obligatorio. Porque el voto obligatorio es antidemocrático. La democracia es libertad. Lo obligatorio es antidemocrático. Y debemos en eso imitar a los demás países de la Alianza del Pacífico, que han tenido un éxito con el voto voluntario. Es decir, México tiene voto voluntario. Chile, hace unos años, está con el voto voluntario. Y Colombia, prácticamente de manera histórica y republicana, está con el voto voluntario. No votarán todos, no votarán 90%, 85%, votarán la mitad, pero será un voto a conciencia, un voto inteligente, un voto en el que la población conozca a sus candidatos al Congreso de la República o a la Presidencia de la República. Por eso yo creo que esto debe ser acompañado con que los partidos políticos hagan docencia política y campañas cívicas en la población. Muchas gracias. Carlomagno, muchísimas gracias a Omar. Carlomagno, por favor, 2 minutos. Muchas gracias. Hay que continuar y retomar las propuestas de la reforma política generadas por la Comisión de Alto Nivel y hechas suyas por el gobierno. Hay que hacerlo. Cuestiones muy urgentes, ¿no?
Hay que hacer la reforma constitucional para acabar con la inmunidad parlamentaria. Nosotros consideramos que aquí es sin medias tintas, hay que suprimir la inmunidad. El único privilegio que debe tener el congresista es la denominada inviolabilidad. No puede ser perseguido judicialmente por sus opiniones, porque si no ya dejaría de ser un parlamentario. O sea, algunos delitos contra el honor, pero en el resto no tiene, el congresista no es un ser que merezca privilegios. Estamos en una república de ciudadanos libres e iguales. Se debe realizar la segunda votación para la reforma constitucional que impide postular a cargos de elección popular a los condenados en primera instancia por delito doloso. Se tiene que hacer una ley de desarrollo constitucional, reformando seguramente la ley de organizaciones políticas respecto del financiamiento público de las campañas electorales. O sea, ahora se ha prohibido la contratación directa, pero lo que hay que hacer es una especie de megafranja electoral que el Estado distribuye entre todos los partidos, ¿no? Y si acompañamos esto, que ya no habría el voto preferencial y serían las primarias, digamos, van a ser, digamos, un tiempo distribuido entre partidos, no entre candidatos. Hay que también revisar, en efecto, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Nosotros sí estuvimos a favor de la disolución del Congreso, consideramos que estuvo bien disuelto el Congreso bajo el marco constitucional que existe actualmente, pero ciertamente eso denota que hay un problema institucional. Como siempre nos dice Fernando, tenemos un presidencialismo parlamentarizado y hay que revisarlo profundamente, ¿no? Muchos aspectos, por ejemplo, esta vacancia por incapacidad moral, que es la vacancia por los votos, o sea, que era la vacancia por incapacidad mental, o sea, que se desfiguró la figura. Luis Roel Alba, de Acción Popular. Gracias. Unos temas que quedaron de lo que han sido mis colegas que me antecedieron en la primera ronda. Sobre el tema de bicameralidad, sí, se tuvo una primera oportunidad de lograr, con una propuesta del Poder Ejecutivo, la bicameralidad, pero ¿qué pasó? En el Congreso empezaron a hacer cambios y cambios que afectaban las competencias constitucionales, atribuciones constitucionales del Ejecutivo. La idea es que cuando se trate de la bicameralidad se respeten los fueros tanto del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo en sus funciones constitucionales. Entonces, se perdió la oportunidad porque el Congreso pasado, el Congreso disuelto, hizo sus trampas dentro del debate político y presentó un proyecto que desnaturalizaba tanto la propuesta del Ejecutivo como desnaturalizaba las funciones mismas de ambos poderes del Estado. Sobre el tema de la reelección, la ciudadanía se pronunció el 9 de diciembre de 2018 de que no quería reelección. Y es más, el Tribunal Constitucional ha señalado que no hay un derecho a reelegirse. Por lo tanto, creo que ahí no se afecta ningún derecho político de ninguna persona. Más bien, lo que se ha logrado es uniformizar la Constitución en cuanto a que los altos cargos que son elegidos por elección popular ya tienen coherencia. No hay reelección del presidente de la República, no hay reelección de alcaldes ni de gobiernos regionales y no hay reelección de congresistas. ¿Cómo podemos mantener es un poco lo que se denomina la tradición o por lo menos la experiencia de la crisis política? Retomemos el debate de la bicameralidad con un Senado, pero habría un debate en donde lo señalé en primer momento, hay un debate amplio, democrático, y en donde también respetemos ambos fueros y buscamos la mejor calidad de las normas. Y sobre el tema de la inmunidad, yo creo que sí, se tiene que eliminar la inmunidad de arresto y de proceso, pero sí tenemos que garantizar el poder de fiscalización, el poder de proyectos de leyes y la representación de los congresistas. Muchas gracias. Bien, Mijael Garrido Lecas te da. A ver, tengo 2 minutos, así que voy a ser puntual en los 2 puntos en los que hemos diferido, de manera que puedo fortalecer los argumentos en favor de las posiciones que he nombrado. Con respecto a la inmunidad, yo estoy de acuerdo con lo último que dijo Luis Roel. La inmunidad hay que acotarla y sobre todo hay que buscar mecanismos creativos que permitan que los congresistas puedan ser fiscalizados y puedan ser procesados y que la inmunidad no sea sinónimo de impunidad. Pero un buen ejemplo de que la inmunidad debe mantenerse viene de su propio partido. Víctor Andrés García Belaúnde se enfrentó contra la mafia orellana
de manera directa y logró desarticularla solamente porque tuvo derecho a la inmunidad. ¿Se imagina lo que hubiera pasado con Víctor Andrés García Belaúnde sin inmunidad? Le hubieran metido 490 juicios en 18 jurisdicciones y el tipo no hubiera podido ir a trabajar un solo día. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Evidentemente, lo más popular es decir, desnudemos a los congresistas de la inmunidad porque a la gente le parece lo más adecuado. Pero tenemos que proteger la investidura de nuestro Congreso. Ese es un tema. Y el otro tema en el que discrepo es el de la reelección en todos los cargos. Evidentemente no estoy a favor de la reelección indefinida, pero económicamente cada vez que un funcionario asume un cargo, se asume una curva de aprendizaje en la cual el funcionario y quienes trabajan con él en cargos de confianza aprenden a gobernar, a legislar, a ocupar un ministerio o una OPD. Eso, cada vez que hay elecciones y no se puede elegir a alguien que ha hecho las cosas bien, se tira por el tacho. Estamos literalmente quemando dinero convertido en experiencia. Entonces, la reelección hay que acotarla de repente a un periodo o a dos, pero no tiene sentido que perdamos a peruanos que ya saben gobernar y que no les dejemos continuar en su trabajo si es que bien lo han hecho. Muchas gracias. Dicen que acaba de llegar Alberto Bencolea, pero solo tendría 2 minutos para terminar. Alberto, por favor, pasa. ¿Ah? Vas a reemplazar a Fabán Curi. Este es tu instante, este es el momento que tienes que entrar. ¿Ah? 2 minutos. Reforma política, 2 minutos, reforma política. Pido mil perdones, pero le tuvieron en RPP, donde la entrevista se alargó mucho más de lo... Muchísimas gracias por la invitación y gracias por la paciencia. En reforma política nosotros necesitamos hacer una reforma que haga que la ciudadanía se sienta más cercana a las autoridades que va a elegir a todo nivel, y para eso planteamos una serie de cosas que tienen que ver con la propuesta de la Comisión Tuesta en su momento, es decir, elecciones primarias, obligatorias, simultáneas, manejadas por la autoridad electoral, que nos lleven a suspender el voto preferencial que tanto daño nos ha hecho y que luego, en el mandato, nosotros nos haga terminar con el transfugismo. Sostenemos que el tránsfugo tiene que irse del Parlamento, sencillamente porque la voluntad popular determina una cantidad de representantes y ninguna voluntad particular puede estar por encima de la voluntad del voto popular. Y por supuesto en el tema de la inmunidad parlamentaria creo que hay un acuerdo ya, desde el año 2006 se ha pedido 20 veces levantamiento de inmunidad, perdón, 40 veces, y solamente 6 se levantó y a destiempo. Así que eso tiene que terminar, el Congreso no puede nunca más levantar la inmunidad parlamentaria. Pero la propuesta más importante que hacemos en el tema de reforma política tiene que ver con el voto voluntario. Nosotros creemos que las democracias más avanzadas tienen voto voluntario. Aquí todavía estamos obligando a nuestra gente a ir a votar y la multamos encima, pero con una cosa perversa. Hemos ahuyentado a nuestra juventud de la educación cívica y de la educación política. Tenemos que devolver la educación cívica en cuarto y quinto de medio, educación política en primero y segundo de universidad, para que nuestros jóvenes educados, que puedan diferenciar entre un comunista, un liberal, un social cristiano, un socialdemócrata, que sepan para qué sirve un regidor, para qué sirve un gobernador regional, qué cosas no puede hacer el presidente, qué cosas pueden hacer sus autoridades. Con esa información vayan voluntariamente a votar y nos ayuden a transformar el país. No como hoy, que nos alejamos de la educación política, pero eso sí, los obligamos a ir a votar y si no los multamos. Y resulta que son la mayoría de los votantes. Creemos que hacer una reforma política en serio pasa por atacar el corazón, y el corazón está en el origen del poder, y el origen del poder está en el voto. Así que pensamos que de esa manera sí podríamos transformar políticamente el país. Lo demás son cosas en las que estamos de acuerdo, pero que son cambios, digamos, de arquitectura que no van al fondo del problema. Escucho mensajes largos. Pancho de Canseco, por favor, de Iluminación. Dentro del contexto de la reforma política desarrollada por la comisión que presidió Fernando Tuesta, yo quisiera formularle al señor Tuesta una pregunta. El artículo 17 de la ley 3995, en lo que se refiere a los movimientos regionales, establece, y lo voy a leer como me parece sumamente importante, lo siguiente. Caramba, creo que me equivoqué.
lo he dejado por ahí, pero más o menos recordándolo de memoria. Establece que hay una prohibición de inscripción de organizaciones creo que es importante darle, ya me estoy quedando sin tiempo, pero sí me interesa la respuesta del señor Tuesta sobre la materia. Esto yo lo planteé hace varios meses, me respondió un señor Tanaka en forma que me pareció totalmente insuficiente dada la gravedad del hecho, ¿no? Dice, acta de fundación conforme a lo dispuesto en la presente ley. No pueden ser objeto de inscripción las organizaciones políticas cuyo contenido ideológico, doctrinario y programático promueva la destrucción del Estado constitucional de derecho o que intenten menoscabar las libertades, etc. Esto solamente se aplica a los movimientos regionales. Ese texto no está reflejado en el artículo 5 que se aplica a los partidos políticos. Y si hoy día, con la reforma política, un partido político se inscribe con 24.000 afiliados, el Movadef se podría inscribir probablemente en 24 horas. Nosotros, apenas ingresemos al Congreso, y esto se lo planteo a todos los partidos políticos, tenemos que reformar esta ley 3995 para que no pueda inscribirse el Movadef, que es un partido antidemocrático, porque no puede inscribirse como movimiento regional el día de hoy, pero sí se podría inscribir como partido político, lo cual a mí me parece gravísimo y es algo que debe ser evidentemente modificado de inmediato. Sobre esto, y finalmente, quiero agradecer a ADES la invitación. Yo soy socio de ADES, soy agroexportador, fui premiado hace unos años como exportador de quinoa, cuando Juan era presidente, pero no a Martí, simplemente la comisión me designó, y estoy en mi casa. Muchas gracias. Bien, vamos a entrar a la etapa de preguntas, en donde Fernando Tuesta, quien voy a invitar aquí al podio, le formule preguntas a los participantes. La pregunta, o va a ser una pregunta o varias preguntas, en fin, habría un tiempo de respuesta de 2 minutos y luego una repregunta y 1 minuto para atender a la repregunta. Los participantes responderían desde allá, supongo, ¿no? Hay un micrófono. Ah, ya, perfecto. Entonces, Fernando, por favor, adelante. Buenos días. El agradecimiento a ADEX por la invitación a este evento. Sobre la reforma política habría que precisar lo siguiente. Hay muchas de las iniciativas que acá se han formulado que están ya presentes en el paquete que se presentó al Ejecutivo en marzo del año pasado. Una de las características de este trabajo, que fueron 12 proyectos de ley, era la integridad de todos los proyectos de ley. Vale decir, uno de los aspectos que nosotros habíamos criticado o observado en relación a las propuestas anteriores era que eran parciales, en algunos casos insuficientes, y la propuesta nuestra justamente tenía como primer punto un diagnóstico sobre el sistema político y las instituciones. Derivado de ello se materializó en 12 proyectos de ley. Y acá es un punto que quisiera que por favor se pronuncien, cuando ya lo han señalado en un primer momento Farid Matuk. Se puede hablar de reforma política todo el tiempo, pero si es que el primer acto del Parlamento no es modificar el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, no va a servir de nada. Porque el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones señala que no puede existir ninguna modificación de las reglas de juego electorales un año antes de la elección. Y un año antes va a ser el 11 de abril, este 11 de abril. El Parlamento va a entrar en funciones más o menos la segunda quincena de marzo. Si no se presenta inmediatamente, previo a un acuerdo político para modificar el artículo 4, no va a haber ley. Vale decir, la ley se tiene que promulgar hasta el 10, publicar, hasta como máximo el 10 de abril. Entre la segunda quincena de marzo y el 10 de abril es un tiempo extremadamente corto. Por lo tanto, hemos advertido que eso requiere un acuerdo político. Si no se modifica el artículo 4, no hay reforma. Podemos estar discutiendo y tener todas las iniciativas del caso, pero si es que no se tiene presente esto, repito, no hay reforma. Yo creo y espero que los partidos y agrupaciones que están aquí presentes se pronuncien sobre esto, porque este es un hecho primero que se tiene que atender. Lo segundo es que existen en realidad 2 aspectos en relación a la reforma. Las leyes ya aprobadas, que son 4,
elecciones internas primarias, el tema de la inscripción y caducidad de los partidos, el tema del financiamiento y el tema del el sistema electoral nacional. Estas han sido aprobadas. ¿Estarían ustedes de acuerdo en revisarlas? ¿Por qué? Porque varias de ellas, que en el cuerpo del texto de la ley estamos de acuerdo, sin embargo, en las disposiciones transitorias, en muchos casos se desnaturaliza la propia ley. Por ejemplo, el caso de las primarias. Se dice que los partidos inscritos en realidad no pasan por las primarias, sino previamente hacen sus internas como hasta ahora, y ¿qué cosas hacen en las primarias? Se ratifica. Eso desnaturaliza realmente el sentido de las primarias. En el caso del financiamiento, solo se crea la figura penal, ya está la figura penal, pero todos los demás artículos que complementaban y daban sentido a un mejor control no se aprobó. En el caso de paridad y alternancia, para 10 años, hasta el año 2031, y así sucesivamente. Entonces, es un tema de las 4. 2, segunda votación sobre el tema de inmunidad, que desnaturaliza la propuesta, y el tema de limitar las candidaturas de aquellas personas que tienen sentencia en primera instancia por delito doloso de más de 4 años. Y luego vienen 6 otros proyectos de ley que no se han tocado, varios de ellos acá discutidos, pero digamos, este es el marco en donde se debe mover la reforma política. En consecuencia, quisiera, en primer lugar, opinión sobre el primer punto, sobre el tema de los plazos, y en segundo lugar, esta relación, digamos, de paquete, revisión o no de los 4, segunda votación o no de reforma constitucional, y los otros 6 que están evidentemente todavía pendientes. Bueno, 100% de acuerdo en que se tiene que modificar el dichoso artículo de la ley electoral, 100% de acuerdo. Y lo otro, quisiera ir más allá. O sea, si uno tuviera que votar sí o no el paquete completo, se votaría por sí. O sea, sin todos los vericuetos, la modificatoria, la transición, la tercera particular, nada. O sea, en el límite. Consideramos que el paquete planteado por la Comisión Tuesta es mucho mejor de lo que tenemos ahora, en paridad de alternancia, en la estructura de las primarias, en todo eso. Yo trabajé en el Congreso, coincidí con la gestión de Salaverry, estuve cómo se hizo toda la maña y la trampa para